¿Cómo se llegó a establecer la fecha del 25 de diciembre? Bueno, podemos decir que existen dos teorías. La teoría más conocida, pero es la equivocada, es que la iglesia escoge esta fecha para cristianizar una festividad pagana de adoración al Sol Invictus. De hecho, esto lo escucho repetido por sacerdotes, por hermanos católicos, por algunos teólogos, ¿no? Esta es la teoría que, bueno, prácticamente se repite del siglo XVII para acá. Y a pesar que se ha aclarado, todavía hay católicos que la siguen creyendo porque hay sacerdotes que la siguen diciendo. O sea, y no con malas intenciones, sino que eso fue lo que ellos aprendieron y bueno, es lo que ellos van a repetir. Pero los datos, las evidencias demuestran otras cosas. Está la otra teoría, que los cristianos creían en una teoría conocida como la teoría de la edad integral de los profetas, que también se cree que proviene del judaísmo, pero no hay muchas evidencias al respecto, ¿no? Lo encontramos más presente entre los cristianos que entre los mismos judíos. ¿De qué se trata la teoría de la edad integral? De que la fecha de la muerte de un profeta coincide exactamente con la fecha de su concepción. Recordemos que Jesucristo sí era Dios, pero también lo consideraban un profeta, ¿verdad? O por lo menos los cristianos o los judíos, ¿no? Que lo reconocieron como Mesías, pues también lo veían como un profeta. Y profeta es el que anuncia la verdad, ¿no? El que anuncia la palabra, el mensaje de Dios, y obviamente Jesucristo hizo eso. El problema con los musulmanes es que ellos dejan a Jesucristo solamente como un profeta y no lo reconocen como Dios, ¿no? Entonces, tengan muy presente esta teoría de la edad integral porque va a ayudar a definir por qué los cristianos celebramos el 25 de diciembre, la fecha de Navidad. Es una fecha simbólica, una fecha aproximada, pero que no contradice los datos. Sí, podemos decirlo de esa manera. No contradice los datos. Y esto lo reconocen hasta protestantes, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Sin embargo, acá yo quiero que quede claro es que nosotros celebramos acontecimientos y no fecha, ¿sí? La fecha es una forma simbólica, una forma aproximada, pero lo importante es el acontecimiento, que Jesucristo nació, ¿sí? Vamos a ver testimonios históricos sobre la Navidad. Fíjense que en el siglo II ya tenemos un testimonio histórico sobre la Navidad, y es la institución de la misa de Nochebuena, o la misa de Gallo, por el Papa Santelésforo I. La tradición e historia afirman que el Papa Santelésforo I instituyó la tradición de la misa del gallo en la víspera de Navidad. O sea, lo que nosotros vamos a celebrar hoy, 24 de diciembre, no en la noche, esa va a ser la misa de Nochebuena, o la misa de gallo, como también se le conoce. También se le debe la composición del canto Gloria in excelsis Deo, que introdujo en la misa de Navidad. Aunque el Liber Pontificalis no nos da la fecha de la Navidad, asume que el Papa ya la estaba conmemorando. Entonces, fíjense, ya para el siglo II, ya los cristianos celebraban la Navidad, celebraban el nacimiento de Cristo, y lo vemos dentro de la liturgia, ¿sí? Por eso se habla de la misa de Nochebuena. Imagínense, desde el siglo II se celebra la misa de Nochebuena que todavía los católicos celebramos en el siglo XXI, en el año 2024, ¿no? Y así va a continuar. Por eso es que está bonito ver esa continuidad que tiene la Iglesia Católica a través de la historia. Tenemos también otro testimonio del siglo II, el testimonio de Teófilo, obispo católico de Cesarea en Palestina, ¿sí? Este testimonio lo encontramos citado por el Concilio de Cesarea sobre la Pascua, en las actas del Sínodo I, del año 195. ¿Qué dice este testimonio? Dice, ¿por qué debemos celebrar la Pascua con los judíos de acuerdo con el cálculo lunar? Pero así como celebramos la Natividad del Señor el 25 de diciembre, cualquiera que sea el día en que caiga, también debemos celebrar la Pascua el 25 de marzo, día en que según la tradición ocurrió la resurrección de Cristo. Fíjense que aquí ya vemos la teoría de la edad integral, ¿sí? ¿Por qué? Porque se celebra la Navidad el 25 de diciembre porque 9 meses antes se celebra la Pascua. Recuerden que Jesucristo murió en la Pascua. Por lo tanto, también creen que nació, que se concebió en la Pascua, ¿sí?
Es decir, el 25 de marzo. Entonces saquen la cuenta ustedes, 25 de marzo al 25 de diciembre, ¿cuántos meses hay? ¿Cuántos meses de diferencia hay? ¿Sí? Y eso les va a dar la conclusión. Tenemos también, bueno, ya lo habíamos mencionado, el testimonio de San Hipólito de Roma, que es un testimonio histórico sobre la Navidad a finales del siglo II, principios del siglo III. Él escribió en un pasaje que el nacimiento de Cristo ocurrió el 25 de diciembre. O sea, está confirmando lo anterior también. Dice, pues el primer advenimiento de nuestro Señor en la carne, cuando nació en Belén, 8 días antes de las calendas de enero. Es decir, 25 de diciembre. Vamos a ser claros acá, porque hay personas que les gusta investigar, les gusta la crítica textual. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Cuando ustedes leen el comentario sobre Daniel, no dice 25 de diciembre, pero entendemos que se refiere al 25 de diciembre porque habla de los 8 días antes de las calendas de enero. Las calendas era como los romanos seguían el calendario. Por lo tanto, ¿cuándo comienzan las calendas de enero? El 1 de enero. Si ustedes cuentan 8 días atrás, ¿qué fecha cae? O sea, vayan ustedes a cualquier calendario. Del 1 de enero, 8 días antes, ¿qué fecha es? 25 de diciembre. 25, 24 de diciembre, ¿no? Eso puede allí ser un pequeño cálculo allí. Entonces, por lo tanto, se concluye que San Hipólito dice que fue el 25 de diciembre. Y da más texto, dice, el cuarto día de la semana, miércoles, mientras Augusto estaba en su 42º año, 2 o 3 antes de Cristo. Pero desde Adán, 5.500 años. Sufrió en el 33º año, 8 días antes de las calendas de abril, es decir, el 25 de marzo, el día de preparación, el año 15º de Tiberio César, 29 o 30, mientras Rufo y Rubelio y Cayo César por cuarta vez y Cayo Sestio Saturnino eran cónsules. O sea, San Hipólito de Roma nos da más datos históricos que nos permiten concluir que Jesucristo nació un 25 de diciembre y que murió un 25 de marzo, al igual que fue concebido un 25 de marzo. Sigue confirmando las mismas hipótesis anteriores, ¿sí? Por lo tanto, nosotros como cristianos debemos tener seguridad por qué creemos y se celebra la Navidad en diciembre. Que escogemos la fecha del 25 de diciembre porque es la fecha más aproximada. Pero en realidad los datos históricos, las evidencias, tanto del Evangelio como los testimonios históricos de los primeros cristianos, nos llevan a entender que Jesucristo sí nació en diciembre. ¿Sí? Sí nació en diciembre. Seguimos acá. San Agustín de Hipona, ¿no? Ya vamos con un peso pesado, como quien dice. Reconocido tanto por católicos, protestantes y ortodoxos. San Agustín de Hipona señala la fecha del 25 de marzo como la concepción mesiánica y el 25 de diciembre como su nacimiento. Y lo dice claramente en su obra sobre la Trinidad. Dice, se cree fue concebido el 25 de marzo. El sepulcro nuevo donde nadie había sido sepultado. Juan 19, 41, 42. Es como el seno virginal de María. Y aquí nos está hablando también de la virginidad perpetua de María, ¿no? Es interesante. Dice, donde ni antes ni después ningún mortal había de nacer por seminación de varón. Esta es la virginidad perpetua de María, enseñada también por San Agustín. Se cree también que Cristo nació el 25 de diciembre. ¿Sí? San Agustín sigue en continuidad con los datos anteriores del Papa San Telésforo, del obispo Teófilo, Teodoro, a ver, me confundí allí. Telésforo, Teófilo, Hipólito y San Agustín. Fíjense cómo tenemos ya varios testimonios que confirman por qué creemos que Jesucristo nació el 25 de diciembre, tal cual como lo celebramos y lo vamos a celebrar, ¿no? Dentro de unas horas, ¿sí? Dentro de unas horas. Ok. Ahora, la teoría de la edad integral. Recuerden que les dije que esa es una hipótesis que también hay, que se cree o se creía que podría haber sido por parte de los judíos, pero no hay muchos datos o evidencias al respecto. Por lo tanto, yo creo que es más una teoría del cristianismo, ¿sí?
¿Puede ser que lo hayan recibido los judíos? Puede ser, mas no tenemos como tal muchos datos que puedan comprobar esto. Sin embargo, vamos a leer lo que nos dice William J. Tick, que es profesor asociado de historia en Muhlenberg College en Allentown, Pensilvania. Él explica la noción de edad integral como un factor clave para comprender cómo algunos cristianos primitivos llegaron a creer que el 25 de diciembre es la fecha del nacimiento de Cristo. Los primeros cristianos aplicaron esta idea a Jesús, de modo que el 25 de marzo y el 6 de abril no solo fueron las supuestas fechas de la muerte de Cristo, sino también de su concepción o nacimiento. Hay alguna evidencia fugaz de que al menos algunos cristianos de los siglos I y II pensaban que el 25 de marzo o el 6 de abril eran la fecha del nacimiento de Cristo, pero rápidamente prevaleció la asignación del 25 de marzo como la fecha de la concepción de Cristo. Esto lo encontramos en la obra Calculating Christmas, The Story Behind December 25, publicado en el 2003 por el profesor William J. Tick. Nos sigue diciendo también el profesor William J. Tick que Jesús pudo haber nacido el 25 de diciembre. Y él menciona estos datos que son muy interesantes para poder confirmar esto. Dice, es hasta el día de hoy conmemorado casi universalmente entre los cristianos como la fiesta de la Anunciación, cuando el arcángel Gabriel trajo las buenas nuevas de un Salvador a la Virgen María, con cuya quiesencia la palabra eterna de Dios, es decir, luz de luz, Dios verdadero, engendrado del Padre antes de todos los siglos, se encarnó inmediatamente en su seno. ¿Cuál es la duración del embarazo? 9 meses. Agregue 9 meses al 25 de marzo y obtendrá el 25 de diciembre. Agréguelo al 6 de abril y obtendrá el 6 de enero. Fíjense, las fechas en que tanto católicos como ortodoxos pues, celebramos el nacimiento de Cristo. Por lo tanto, podemos decir que en Occidente el 25 de diciembre y en Oriente el 6 de enero no hay problema, porque estamos hablando en realidad del mismo tiempo según el calendario hebreo, como lo vamos a ver ahorita más adelante. El 25 de diciembre es Navidad y el 6 de enero es la Epifanía. La Navidad, 25 de diciembre, es una fiesta de origen cristiano occidental, ¿sí? Occidental. Esto lo leemos en la misma obra, Calculating Christmas, The Story Behind December 25 del 2003.